Bienvenidos amigos y amigas de Shaddai Kids. Vamos a ver un tema muy especial en estos tiempos que ya regresamos a clases. Hemos visto a lo mejor que hay tiempos de estar entre amigos, tiempos de ir a la escuela y en esta ocasión vamos a ver tiempo para estar en familia. Y para empezar vamos a preparar nuestras Biblias y vamos a leer la palabra de Dios en Proverbios 1:8. Veamos lo que dice la palabra en esta ocasión. ¿Sí? ¿Listos? Dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Qué hermosa palabra. Dice que es necesario que en nuestro corazón no debemos de despreciar la instrucción y los consejos. ¿De quiénes? De nuestros padres. ¿Sí? Vamos a ver una historia muy interesante de un pequeño llamado Alberto. Este pequeño tenía un papá que era muy trabajador. Siempre andaba su papá de aquí para allá e incluso no tenía tiempo de estar con él. Él constantemente estaba saliendo y entrando de la casa y Alberto le decía: papá, oye, espérame, quiero jugar contigo. Y el papá le decía: en otro momento, hijo, porque tengo que ir a trabajar. Una mañana muy temprano Alberto estaba muy triste y se acercó a su papá corriendo y le dijo: papá, no te vayas a trabajar, es domingo, no vayas a trabajar, hoy quiero jugar contigo. Su papá le volvió a contestar de la misma forma: es que tengo que ir a trabajar, hijo, si no, no tenemos dinero para juntar para un carro o para una casa más grande. Y le dice Alberto: está bien, papá, voy a esperar. Cuando tú obtengas ese dinero, esperaré y podré jugar contigo. El papá se dio cuenta de que cuando él lograra um, conseguir todo ese dinero para comprar la casa o las cosas que ellos necesitaban y que pudieran tener supuestamente una mejor vida, su hijo Alberto ya estaría muy grande. Y por esa ocasión se detuvo y no se fue a trabajar, se quedó a jugar con su pequeño Alberto. Estuvieron jugando fútbol y todo lo que se le ocurría a Alberto, estuvieron ahí para disfrutar. Ese domingo fue muy importante porque pasaron tiempo en familia. ¿Pero qué creen? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, de igual manera pasó tiempo con su familia. Él nos muestra a través de su ejemplo cómo es que tenemos que disfrutar nuestro tiempo con nuestra propia familia. Y veamos, por ejemplo, que si nosotros pasamos tiempo con nuestros papás, con nuestros hermanos, o los papás pasan tiempo con sus hijos, pues eso les ayuda a los pequeños, fíjense nada más, les ayuda a que ellos puedan hacer ejercicio, a que ellos puedan ir a la escuela, a que ellos puedan tener amigos, ¿verdad? Incluso les enseñan a pasar tiempo con Dios. Si nuestra familia pasa tiempo, buenos momentos y disfruta de estar juntos, eso les ayuda a aprender cada día más sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros pasemos tiempo con nuestras familias. Veamos lo que nos dice la palabra en Lucas 2, 51 y 52. En esta ocasión la palabra nos dice de esta manera: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjense, qué importante. El Señor Jesucristo, siendo pequeño, pasaba tiempo con su familia. Y vean nada más, si el Señor Jesucristo aprendió a pasar ese tiempo con su familia, esto le ayudó para muchas cosas. Dice que él escuchaba a sus padres, pero que también sus papás lo escuchaban a él. Qué tiempos tan inolvidables es cuando nos escuchamos los unos a los otros. Ahí podemos darnos cuenta que podemos obtener los buenos consejos de nuestros padres. Entonces es importante que pongamos mucha atención a aquello que nos están diciendo nuestros papás. ¿Sí? Jesús aprendió a escuchar. Por esa razón, Él nos está pidiendo que nosotros también escuchemos lo que nos dicen nuestros padres. Dice que también nos ayuda
a amarlos cada día más. Ese tiempo de estar con ellos nos ayuda a demostrarnos el amor que nos tenemos el uno al otro, ¿verdad? Los papás a los hijos y los hijos a los papás. El tiempo en familia también nos prepara para cuando nosotros seamos o somos adultos. Los prepara a ustedes para cuando sean adultos. Así ustedes van a escuchar esos buenos consejos, van a aprender a resolver problemas. ¿Por qué? Porque sus papás los ayudaron a seguir creciendo, como Jesucristo creció, ¿verdad? En sabiduría, así nosotros también podemos aprender. Dice que también la palabra nos enseña a servirle a Dios. Esto quiere decir que si nuestros papás nos muestran cómo es servirle a Dios, los pequeños, ustedes, niños, aprenden a servirle al Señor Jesucristo. Entonces, el pasar tiempo con la familia es algo muy importante. Nos lleva a aprender cada día más, a crecer en estatura como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A ser cada vez más agradables a nuestro Señor. Entonces, es muy importante que no te dejes robar ese tiempo que tienes que pasar con tu familia. Hay cosas que en nuestra vida nos pueden robar el tiempo con nuestra familia. ¿Qué sería? Pues a lo mejor el pasar mucho tiempo en la televisión, en la computadora, con los videojuegos, estar fuera de casa, es lo que no nos deja permanecer en esa buena relación con nuestra familia. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, pasa ese tiempo con tu familia. Y espero que estos consejos les ayuden a ustedes pequeños a disfrutar sus momentos con sus familias. Hasta luego, nos vemos pronto. Que todos los pueblos te alaben, amén. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Rey? Vamos a cantarlo diciéndole así. Gozo en lugar de luto, su alegría y amor cambió mi dolor, su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado, Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó, perdido y fue encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción ha puesto en mí. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio y la esperanza que da vida. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Rey? Vamos a decir una vez más. Gozo en lugar de luto, su alegría y amor cambió mi vida. Gozo en lugar de luto, su alegría y amor cambió mi dolor, su sangre me ha lavado, mis fuerzas ha quitado, Dios puso cosas nuevas, me dio libertad y me transformó, perdido y fue encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción ha puesto en mí. Oh, la alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio y la esperanza que da vida. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. ¿Cuántos pueden dar un grito
grito de júbilo al Rey. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos están alegres? ¿Qué le parece si lo cantamos una vez más? Pero con la mano arriba y saltando y diciendo: la alegría del Señor para siempre es nuestra fuerza. Amén. Así, miren. ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Un grito de júbilo! ¿Está listo? Vamos a decírselo, la alegría. ¡Fuerte! La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. ¿Por qué no da un grito de júbilo, Rey? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alégrese, dice Filipenses 4:4, alégrese siempre en el Señor. Insisto, alégrese. Aleluya, que todos los pueblos te alaben, Señor. Amén, aleluya. Con sus palmas así. Vamos a decírselo, que todos los pueblos te alaben. Dígalo conmigo. Todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, Rey. Dirán que tú eres poderoso. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, Rey. Dirán que tú eres poderoso. Así, mira, mira fuerte. Tú eres Rey, 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 tú eres Rey. Dígalo fuerte. Tú eres, no te escucho. Tú eres Rey, tú eres Rey. ¿Ya se cansó de alabarle? No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Dígalo fuerte. No puedo parar de alabar, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Una vez más, no puedo. De alabarte no puedo parar, de alabarte no puedo parar, de alabarte, Cristo. Alábale, no puedo parar, de alabarte no puedo parar, de alabarte no puedo parar, de alabarte, Cristo, 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 Cristo. Así, mire. Diga conmigo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar.
es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. ¡Qué felicidad! El corazón nos llena. Grande, así, mire, así, mire. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¿Por qué no voltea a ver a su hermano y le dice, hermano, él? Voltea a ver a su hermano y dígale, hermano, él es poderoso. Él es victorioso. Él es el león de la tribu de Judá. Aleluya, denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. ¿Cuántos saben que hay ángeles alrededor de nosotros acampando? Cántalo con nosotros y dígalo fuerte. Que ángeles bajaron con nosotros, festejaron. Somos campamento celestial. Se hicieron como niños, alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. Que ángeles bajaron con nosotros, festejaron. Que somos campamento celestial. Se hicieron como niños, alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya sea el Rey. Gózate, porque somos campamento celestial. ¡Hey, hey, hey, hey! Una vez más, dígalo. Que ángeles bajaron con nosotros, festejaron. Que somos campamento celestial. Se hicieron como niños, alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. Que ángeles bajaron con nosotros, festejaron. Somos campamento celestial. Dígalo. Se hicieron como niños, alabando y danzándole, unidos con nosotros sin parar. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey.
más fuerte, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Un gusto saludarte nuevamente. Qué bueno que te conectaste para que a través de este medio podamos darle inicio al estudio de la palabra. ¿Qué te parece si me acompañas a la Biblia, a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5? Segunda de Pedro 1:5, que a su letra nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Hagamos una oración. Bendito y amado Padre, una vez más estamos reunidos delante de ti, dándote gracias, porque tú nos permites que a través de este medio podamos compartir tu bendita palabra. En esta hora, Señor, te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, que sea con todos y cada uno de nosotros. Venga, redarguya nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y podamos, Padre, poder entender y comprender tu palabra, para de esa manera poderla poner por obra en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues en esta hora vamos a hablar acerca de las virtudes. De esas virtudes que a través del tiempo se han ido perdiendo, que a través del tiempo las hemos ido olvidando y que es necesario que las rescatemos. Así que en esta hora vamos a hablar acerca de las virtudes que tenemos que rescatar. Y para dar inicio al estudio, vamos a ver acerca de lo que es la virtud. Y mire, el término virtud deriva del vocablo latino vir, varón, el cual a su vez viene de vis, fuerza. De esta manera, la virtud en un sentido originario sería la fuerza propia del hombre. O sea, ese sería la palabra origen de la virtud, la fuerza propia del hombre. Y de este significado físico, el término fue adquiriendo un significado analógico más espiritual y finalmente moral. Entonces, al recibir ya este significado espiritual y moral, podemos decir que la virtud es un hábito operativo bueno. Un hábito operativo bueno. La virtud es una disposición habitual para hacer el bien. Esa es la virtud. Y como virtud se denomina la cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente. Entonces, aquel que obra bien y correctamente tiene una virtud. Y esas virtudes que obran bien de una manera correcta, una virtud que sabe hacer el bien, son las que se han perdido. Son las que los seres humanos hemos ido perdiendo. Hemos ido perdiendo infinidad de virtudes que deberíamos de tener en nuestra vida, deberíamos de practicar en nuestra vida, pero que lamentablemente las hemos ido perdiendo. Hemos ido perdiendo esas virtudes. Hoy en día se han perdido virtudes cristianas que tenemos que rescatar. Se han perdido tanto en la sociedad como en nuestro hogar, aún en la iglesia se han perdido. Entonces, hermano, en esta hora vamos a hablar acerca de esas virtudes que tenemos que rescatar, esas virtudes que se han ido perdiendo, pero que es el momento de que las rescatemos. Así que vamos a ver algunas virtudes las cuales tenemos que rescatar. Y la primera virtud que tenemos que rescatar es el amor. El amor. El amor es la virtud de amar a Dios y de amar al prójimo. Esa es la virtud del amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13. Y ahora estos tres permanecen: fe, esperanza y amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Muy bien. Entonces las personas, hermano, las personas hoy en día están necesitadas. Las personas hoy en día están necesitadas
y necesitan desesperadamente de el amor. Hoy en día la gente está sufriendo tantas cosas que se encuentra desesperada y necesita la presencia del amor en su vida. Y usted y yo, hermano, somos los encargados de llevar ese amor a los demás. ¿Y cómo es que les vamos a transmitir el amor a los demás? A través de la palabra de Dios, porque usted y yo somos los encargados de llevar el mensaje de la palabra de Dios, de llevarles palabras de aliento, que vean que Dios es amor, que no pueden perder la fe ni la esperanza, porque Dios es amor. Es lo que nosotros tenemos que rescatar, el amor de Dios, el amar a Dios y el amar al prójimo. Es una virtud que tenemos que rescatar. Mire, vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 13, del 4 al 5. 1 Corintios 13, del 4 al 5. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y mire, esa es una de las virtudes que hemos perdido como seres humanos, porque lamentablemente el ser humano hoy es un ser humano que no es benigno. Se ha dado a inclinarse mucho a la maldad. Es envidioso, envidia lo que otros tienen. Es jactancioso, se jacta de ser lo que no es, presume de lo que no es. Hay orgullo, hay arrogancia en su corazón. Y mire, hermano, vamos a tomar de este texto de 1 Corintios 13:4 la palabra sufrido, porque dice que el amor es sufrido. La palabra sufrido. Y sufrido, la palabra sufrido que encontramos en este texto viene del original griego markoduxemo, que significa espíritu largo o que aguanta o espera con paciencia. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si el amor es sufrido, nosotros tenemos que soportar con paciencia la debilidad de nuestro prójimo. ¿Sí? Tenemos que perdonar con humildad y mansedumbre, como Cristo lo hizo con nosotros. Su amor de Él fue sufrido, sufrió por nosotros. Él esperó el sufrimiento, Él esperó morir en la cruz, Él esperó derramar su sangre por nosotros, por amor a nosotros. Y esa es una virtud que nosotros tenemos que rescatar, de poder hacer algo por los demás, poder hacer algo por los que nos aman. Porque mire, déjeme decirle una cosa, hermano. Muchas veces nosotros decimos amar a la gente, decimos que amamos a la esposa, decimos que amamos a los hijos, decimos que amamos a los hermanos en la fe, pero muchas veces nuestras actitudes dicen todo lo contrario, menos que los amamos. ¿Por qué si nosotros decimos que amamos a la esposa o al esposo, por qué a veces somos tan dados a decirles, ya no te aguanto, ya no te soporto, ya me tienes harto? ¿Acaso alguien que ama le tendrá que decir eso a la persona que ama? ¿Acaso nuestro Dios nos dice, ya no te soporto, ya me tienes harto, ya no puedo contigo? No, ¿verdad? Dios al contrario, nos dice a través de su palabra que Él es misericordioso con nosotros, que Él siempre va a tener misericordia día a día, una misericordia nueva todos los días. Y entonces, hermano, ¿por qué usted y yo no amamos de igual manera a los demás? ¿Por qué no amamos a nuestro prójimo? ¿Por qué no amamos a nuestro hermano en la fe? ¿Por qué no amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos? Es una virtud que tal vez se ha ido perdiendo. Y a lo mejor eso que nosotros decimos que es amor, se ha convertido únicamente en costumbre. Y esa costumbre la tenemos que quitar y darle paso nuevamente al amor. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que aprender a rescatar esa virtud del amor, porque el amor es lo que nos sostiene, el amor es lo que nos levanta, el amor es lo único que nos puede mantener en el camino de Dios.
porque Dios es amor. Quien no ama no ha conocido a Dios. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que rescatar esa virtud, amar nuevamente, amarnos los unos a los otros, dejar de estarnos insultando, dejar de estarnos lastimando, dejar de estarnos diciendo de cosas que nos hieren y amarnos como Cristo nos amó a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestros pecados. A pesar de ser como somos, enojones, gritones, malhumorados, amargados, etc. A pesar de eso Dios nos ama. De igual manera usted y yo, a pesar de los errores que podamos encontrar en la esposa, en los hijos, en los hermanos en la fe, tenemos que amarlos, porque Dios nos enseña a amar. Así que, hermano, esa es una virtud que tenemos que rescatar, el amor. ¿Cuál es otra de las virtudes que tenemos que rescatar? La honestidad, hermano. La honestidad, algo que se ha perdido desde hace mucho tiempo, se ha perdido la honestidad. Y la honestidad es la virtud que se podría definir en decir verdad, ser decente, recatado, razonable y justo. Aquí podríamos hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, hermano, podemos decir, yo siempre hablo con la verdad, yo soy una persona decente, yo soy una persona recatada, yo soy una persona razonable, que no actúa con locura, y yo soy una persona justa? ¿Cuántos podemos decir que somos así? A lo mejor nos falta, ¿verdad? A lo mejor nos falta para poder decir que la virtud de la honestidad está en nosotros. Y mire, vamos a ver qué nos dice Proverbios 11.3. Proverbios 11.3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y mire, hay otra versión que dice de esta manera, ahí en Proverbios 11.3. La integridad de los rectos los guía, pero el infiel se destruye por su duplicidad. Por su duplicidad. ¿Qué es duplicidad? Es una persona de doble ánimo, es una persona hipócrita, es una persona con falsedad, es una persona que miente, es una persona de doble cara. Y esa es la duplicidad. Y es algo que tenemos que quitar de nuestra vida. Y tenemos que ser honestos, hermanos. Honestos, ser íntegros. Dice la Escritura, la integridad de los rectos los guía. ¿Sí? Entonces, si usted y yo somos íntegros, vamos a ser honestos. Y tenemos que rescatar esa virtud que se ha perdido. Lamentablemente la honestidad se ha perdido desde hace mucho tiempo. Es algo que tenemos que rescatar. Tenemos que volver a la honestidad. Nada bueno viene de la mentira, de la hipocresía, de la falsedad. No vamos a encontrar nada bueno ahí. Tenemos que regresar a la honestidad. Tenemos que tomar el camino de ser honestos. De ser honestos en el hogar, honestos con la esposa, honestos con los hijos, ser justos con ellos, ser rectos en el hogar, honestos en el trabajo. ¿Cuántos hermanos, cuántos de ustedes tienen un negocio? Hermanas, ¿cuántas tienen un negocio? ¿Somos honestos en el trabajo? Porque mire, déjeme decir una cosa. Si usted va al tianguis o va a algún otro lugar donde le pesen la mercancía, muchas personas de estas que trabajan en los tianguis no son tan honestas, porque cuando te pesan 1 kilo, ese kilo no pesa 1 kilo, es 1 kilo de 800 gramos. Está faltando honestidad, hermano. Si tú eres comerciante, ¿qué tan honesto eres con tus clientes? Si tú tienes un negocio, ¿qué tan honesto eres? ¿Pagas tus impuestos? ¿Eres honesto ante el fisco? ¿Eres honesto con tus clientes?
sea, tenemos que aprender a ser honestos, rescatar la honestidad, hablar con la verdad, decir la verdad, no hablar con mentira. La honestidad es algo que hemos perdido, algo que tenemos que rescatar, hermano, porque muchas veces no somos honestos ni con Dios, ¿sí? A Dios lo engañamos. Bueno, creemos que lo engañamos, ¿verdad? Más bien diría, a Dios le mentimos, y es algo que a Él no le agrada, es algo que debemos de dejar de practicar, esa mentira, esa deshonestidad, esa doble cara. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser honestos, justos, para que podamos rescatar esa virtud que se ha perdido. Mire, hermano, como padres, como madres, nosotros tenemos que ser el ejemplo para los hijos. Los hijos vienen atrás de nosotros y ellos van pisando por donde nosotros pisamos. Si nosotros pisamos por el camino de la mentira, ellos van a irse por el camino de la mentira. Si pisamos por el camino de la honestidad, de la verdad, de la justicia, ellos van a caminar por el camino de la verdad, de la honestidad, de la justicia. Entonces vea qué tan importante es que rescatemos ese valor, no únicamente en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, sino en nuestra propia vida. Que seamos honestos. ¿Qué otra virtud tenemos que rescatar? La moral sexual. Una virtud de la moral sexual. ¿Y cuál es esa virtud? Es la virtud que evalúa la bondad del comportamiento sexual y proporciona principios generales por los que evalúa la moralidad de cada acto. Entonces, esa virtud es la que tenemos que rescatar, es la que evalúa la bondad del comportamiento sexual. ¿Qué comportamiento tenemos? Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 6, del 18 al 20. 1 Corintios 6, del 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mire, nos dice huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, es decir, si el hombre roba, si el hombre se droga, si el hombre se alcoholiza, si el hombre fuma, si el hombre es mentiroso, si el hombre comete cualquier otro pecado que no sea la fornicación, dice que está fuera del cuerpo. Nos sigue diciendo la palabra, más el que fornica. ¿Qué es la fornicación? ¿Qué es la fornicación? La fornicación es el acto sexual fuera del orden de Dios. Lo podríamos decir en los jóvenes, es el cometer el acto sexual antes del matrimonio, antes de haberse comprometido con Dios. Y en los matrimonios, pues está el adulterio, que es las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? Cuando el hombre o la mujer cometen relaciones sexuales con alguien que no es su esposo, que no es su esposa. Entonces vea lo que nos está diciendo aquí la palabra, más el que fornica o el que adultera contra su propio cuerpo peca. O sea, no únicamente está pecando contra Dios, no únicamente está pecando contra la palabra de Dios, sino está pecando contra sí mismo, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, nos está diciendo que este cuerpo, hermano, no es tuyo ni mío, es de Dios. Porque si tú y yo cumplimos con la palabra, con lo que establece la palabra de Dios, este cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por precio, es decir, por el sacrificio de Jesús, por la sangre que derramó en la cruz. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ve, hermano, cómo dice que nosotros tenemos que glorificar a Dios en vuestros cuerpos. O sea, llevando a cabo la moral sexual como lo establece la palabra, ¿sí? Mire, el acto más amoroso que puede haber entre un hombre y una mujer, que es la relación sexual, se ha ido perdiendo el valor que Dios le dio en un principio y se ha convertido únicamente hoy en día en una sensación, en un placer, en satisfacer únicamente los instintos sexuales. En eso se ha convertido, hermano. Se ha ido perdiendo el verdadero amor en ese acto, para pasar únicamente a bajos instintos. Porque lo único que busca el ser humano es la fornicación, el adulterio. Se ha olvidado del respeto a su propio cuerpo y el respeto al cuerpo de su esposo, de su esposa. Y cuando nosotros o alguien comete fornicación o adulterio, está pecando contra su propio cuerpo, está pecando contra el templo del Espíritu Santo, está pecando contra un cuerpo que no es suyo, sino que es de Dios. Es decir, está pecando contra Dios mismo. Entonces, hermano, esto es algo que tenemos que rescatar, es una virtud que tenemos que rescatar porque se ha ido perdiendo y ha ido destruyendo a la gente, ha ido destruyendo a las personas, tanto moral como emocional y socialmente. ¿Y cómo las ha ido destruyendo? ¿Cómo es que se ha perdido todo esto? Todo esto se ha ido destruyendo y se ha ido perdido a través de prácticas que no son únicamente la fornicación o el adulterio. Hay prácticas como la pornografía. La pornografía incita a la fornicación e incita al adulterio. Hermano, hay gente que no puede sostener una relación sexual si no ve primero pornografía o si no está viendo al mismo tiempo pornografía. Es algo que a Dios no le agrada. También, mire, hace tiempo, ya tiene muchos años, nos daban aquí en el Shaddai, aquí en el templo, nos daban una enseñanza acerca de la sexualidad. Y yo recuerdo que en esa ocasión un hermano decía, es que mire, mientras las dos parejas, o sea, mientras el hombre y la mujer, mejor dicho, mientras la pareja, el hombre y la mujer estén de acuerdo en lo que hacen, no pasa nada, no es pecado, porque están de acuerdo. Y yo recuerdo que en esa ocasión le dije, bueno, yo difiero un poco a eso, ¿no? Porque hay un grupo, en la sociedad hay un grupo de gente que se hace llamar swingers, ¿sí? Y los swingers son aquellos que comparten a la pareja con otro, o sea, el esposo permite que su esposa tenga relaciones sexuales con otro que no es él, y la mujer permite que su esposo tenga relaciones sexuales con otra que no es ella. Y están de acuerdo. Y el hecho de que estén de acuerdo no quiere decir que estén haciendo lo correcto, que estén haciendo lo que le agrada a Dios. Entonces no se trata de que estén de acuerdo, sino que se trata de que hagamos lo que la palabra de Dios dice, no lo que nosotros creamos que esté bien. Porque si lo hacemos de esa manera, entonces vamos a creer que todo está bien y no es así. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios, como Él lo estableció. Otra forma en que se ha ido destruyendo en la sociedad es el homosexualismo también. El homosexualismo es algo que ha existido desde tiempos antiguos. ¿Sí? Si nos vamos en la Biblia, podemos ver cómo en el Antiguo Testamento nos habla acerca de Sodoma y de Gomorra, que eran ciudades que lo practicaban. Eran ciudades que estaban ciudades llenas de gente que tenían esas prácticas que a Dios no le agradaban. Por eso es que la Biblia nos relata que fueron destruidas. Si nos vamos a los tiempos de los romanos de igual manera lo practicaban. O sea, son prácticas de hace mucho tiempo, de muchos años, pero son prácticas que a Dios no le agradan. Mire, en el Antiguo Testamento, ahí en Levítico 18:22 nos dice, no te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer. O sea, ahí ya Dios
está diciendo que esa práctica no es correcta, es una práctica que no se debe de llevar a cabo, el acostarse con un hombre como si fuera una mujer. Y en el Nuevo Testamento también nos dice ahí en Romanos 26-27, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Entonces vea cómo ahí no únicamente se está refiriendo al homosexualismo en el hombre, sino también en la mujer, donde está diciendo que ellas han cambiado su naturaleza, han tenido ya relaciones sexuales con mujeres, mujeres con mujeres. Ahí ya nos habla también del lesbianismo. Y nos sigue diciendo, y de la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometiendo actos vergonzosos y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Entonces veamos cómo la moral sexual sí se ha ido perdiendo a través de la pornografía, a través de esta práctica que es el swinger, a través del homosexualismo, a través de la zoofilia. ¿Sabe qué es la zoofilia, hermano? Es aquella gente que le gusta practicar relaciones sexuales con animales, y también hay partes en la escritura que nos hablan de ello. Cuando el hombre, sus bajos instintos los lleva a cabo con un animal, es algo que a Dios le desagrada. El pederasta es aquella persona, son adultos que sienten una atracción sexual, violan, explotan e incluso matan a niños y personas menores de edad. Entonces vea cómo es importante que usted y yo rescatemos la virtud de la moral sexual, ¿sí? Que veamos la sexualidad como la palabra de Dios nos lo muestra, como algo lleno de amor, como algo que une a la pareja, como algo que gracias a ello nos da una nueva vida, nos permite que podamos reproducirnos, ¿sí? Que podamos tener hijos, que podamos expandernos a través del amor, pero no a través de la perversidad sexual, hermano. La virtud de la moral sexual es algo que tenemos que rescatar, es algo que tenemos que inculcar a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, porque nuestros hijos hoy en día, lamentablemente, ya en las escuelas les están metiendo ideologías que van en contra de la palabra de Dios, y es algo que tenemos que rescatar. Es algo que tenemos que inculcar en los hijos, que la sexualidad se debe de practicar conforme a la palabra de Dios y en su tiempo y en su momento, no antes. Porque hay jovencitas de 14, 15 años que ya salen embarazadas. ¿Por qué? Porque están practicando únicamente bajos instintos. No tienen la madurez para realmente sentir en su corazón el amor hacia esa persona. Y lo único que están haciendo es llevar a cabo un acto sexual por instinto, por pasión. Entonces, hermano, es algo que tenemos que rescatar. La pureza y los beneficios de la moral sexual tienen que ser restablecidos. Tienen que ser restablecidos de nuevo en nuestra sociedad, hermano. Es algo que no podemos permitir que se manche. Es algo que no podemos permitir en nuestra vida que se manche. Entonces, rescatémoslo. ¿Qué otra virtud tenemos que rescatar, hermano? La confianza. La confianza. Hermano, la confianza es algo que se ha perdido de manera prolongada. Vamos a ver cómo es esta virtud de la confianza. Es la firme seguridad apoyada en la virtud de la esperanza que se tiene en uno mismo, en alguien o en algo, ¿sí? Es la seguridad de apoyarnos en la seguridad que tenemos en nosotros,
en alguien o en algo. Eso es la confianza, es la seguridad que hay en nosotros. Tenemos que rescatar esa virtud de la confianza. Vamos a ver qué nos dice Tito 2.7. Tito 2.7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, serenidad. Entonces vea lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Tito. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas, mostrando integridad y seriedad. Le está diciendo, transmite confianza. Transmítele confianza a aquellos que te ven, a aquellos que te escuchan. Y es algo que nosotros tenemos que rescatar, hermano. La confianza. Porque hay una gran falta de confianza en la sociedad hoy en día en muchas áreas. En muchas áreas. Por ejemplo, se ha perdido la confianza en las autoridades. Muchos no confían en la policía, muchos no confían en los políticos, muchos no confían en los funcionarios públicos, porque la confianza se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque no se han mostrado, como decía Pablo, íntegros, en seriedad, con buenas obras. Entonces, como no se muestran con buenas obras, íntegros y en seriedad, se pierde la confianza. De igual manera, se pierde también en el matrimonio. Cuando el esposo o la esposa no son íntegros, cuando no muestran buenas obras conforme a la palabra de Dios, también se va perdiendo la confianza en el matrimonio, con los hijos, en la religión, hermano, se ha perdido la confianza. ¿Por qué digo en la religión? Para poder abarcar tanto a cristianos como a católicos, testigos, etcétera, para poder abarcar a todos, en todas y cada una de esos movimientos, de esas áreas, en cada una de esas religiones, se ha perdido la confianza también. Mucha gente ya no confía en el cura, en el sacerdote, muchos no confían en el pastor, muchos no confían en el anciano, muchos no confían en el rabino. ¿Por qué? Porque a veces también muestran una actitud que no es íntegra. Sus obras no son buenas, y dice la Escritura, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, y luego son frutos que hacen desconfiar a la gente. Entonces se ha perdido aún la desconfianza dentro de las religiones, y podríamos decir que eso lleva a perder la confianza en Dios. Qué triste es eso, ¿no? Qué triste es que por causa del mal testimonio de una persona, la gente pierda la confianza aún en Dios. Porque dicen, bueno, si así es pues ¿cómo será su Dios, no? Entonces, hermano, usted y yo tenemos que transmitir confianza a los demás con nuestras buenas obras, con nuestra integridad, con nuestra seriedad, con lo que la palabra nos ha enseñado. Transmitamos, hermano, transmitamos esa obra. Nosotros tenemos que dar la importancia que merece la confianza y formar grupos con nuestros conocidos, sean creyentes o no creyentes, grupos donde puedan confiar en nosotros, ¿sí? Donde ellos se puedan acercar a confiarnos sus problemas, a confiarnos sus angustias, a confiarnos lo que les está pasando, y que sepan que no se van a sentir juzgados, ni se van a sentir rechazados, sino que sientan la confianza de poder platicar con nosotros. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos de transmitir esa confianza para que la gente se acerque a nosotros y podamos, hermanos, pues brindarles un consejo, brindarles una palabra de aliento, brindarles la palabra de Dios, para que ellos tomen confianza, no en nosotros, sino en la palabra de Dios. ¿Y por qué no también en nosotros? Que sepan que nosotros estamos confiando en Dios y que ellos también pueden confiar en Dios. Entonces tenemos que aprender a confiar los unos de los otros. Pero es una virtud que tenemos que rescatar, porque es algo que se ha perdido. ¿Qué otra cosa se ha perdido? La bondad, hermano. La bondad. La bondad es la virtud de obrar para hacer el bien a los demás,
de ser apacible, tranquilo y amable con las personas. Así seremos, hermano. Seremos apacibles, tranquilos, amables con los demás. ¿Cómo somos, hermano? Vamos a ver qué nos dice Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, hermano, cuando tenga usted la oportunidad de hacer el bien, hágalo. Hágalo, no importa si es aquel que le cae mal, que le cae gordo, aquel que lo insultó, aquel que le dijo de cosas, no importa. Usted tiene la oportunidad de hacerle bien, hágaselo. Pero nos dice la palabra, mayormente a los de la familia de la fe, mayormente a los hermanos, mayormente a los que viven con nosotros, la esposa, los hijos, el tío, la tía, papá, mamá, mayormente a todos ellos, hagamos el bien con ellos. Seamos bondadosos. Porque hoy en día, hermano, la forma en que vivimos, la forma en que la sociedad está viviendo, es difícil encontrar bondad. Es difícil encontrar la bondad en la sociedad, es difícil encontrar bondad en el ser humano, porque si usted escucha las noticias, no va a haber noticias de bondad, de cosas buenas que el hombre está haciendo. O escucha noticias de asesinatos, de feminicidios, de secuestros, de robos y todas esas cosas que van en contra de las cosas buenas, en contra de la bondad. ¿Dónde está la bondad del ser humano si lo único que escuchamos es que el hombre mata, el hombre roba, el hombre hiere, el hombre hace lo malo? ¿Dónde está la bondad, hermano? Que el hombre golpea a la mujer, el hombre maltrata a los hijos. ¿En dónde está la bondad? Bueno, también algunas hermanas, ¿verdad? Golpean al esposo, lo maltratan. ¿Dónde está la bondad, hermana? ¿Dónde está esa bondad? Hermanos, tratemos de rescatar esa virtud que es la bondad, porque mire, es más fácil ser negativos que ser positivos. Es más fácil ser malos que ser buenos. Es más fácil hacer el mal que ayudar, porque hemos perdido esa virtud. Hemos perdido esa virtud, es algo que tenemos que rescatar, ¿sí? Necesitamos que las personas puedan encontrar siempre bondad en nosotros, que encuentren bondad en nosotros y no que encuentren de nosotros reproches, malas palabras, rechazos. Seamos bondadosos, así como Cristo es bondadoso con nosotros, seamos también bondadosos. Algo que tenemos que rescatar además de eso es la fe. Es otra virtud. Y la fe es la virtud de reconocer y respetar la existencia de Dios. Esa es la fe. La virtud de reconocer y respetar la existencia de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Proverbios 3 del 5 al 6 en la traducción al lenguaje actual. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. ¿Sí? Entonces, la fe nosotros la demostramos cuando ponemos la confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. O sea, porque usted y yo podremos saber mucho y conocer mucho y podemos resolver muchos problemas, pero no podemos siempre confiar únicamente en nosotros, sino tenemos que confiar en Dios. Porque, hermano, muchas veces es difícil mantener la fe en situaciones difíciles. Por ejemplo, ahorita que está esto del coronavirus, mucha gente ha perdido la fe. Mucha gente ha dicho, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué hay tantos muertos? ¿Por qué hay tantas infecciones? Y han perdido la fe en Dios. Es difícil mantener la fe en situaciones difíciles.
Es difícil no apoyarnos a veces en nuestros propios pensamientos y en nuestros propios sentimientos. Es difícil no apoyarnos en nosotros mismos. Pero siempre hay que recordar, hermanos, siempre hay que recordar que Dios, que nuestro Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Nos dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y no en nosotros mismos, no en el ser humano, no en lo que conocemos, no en lo que creemos, sino en Dios, en Dios. La fe, hermano, la fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual, no, hermano, es la disposición, escúcheme bien, es la disposición a confiar, creer y aferrarse a la palabra de Dios. Aferrarse a la palabra de Dios. Esa es la fe, hermano. Esa es la virtud que tenemos que rescatar. Confiar únicamente en la palabra de Dios. Y esto nos lleva a la última virtud que vamos a tocar ahorita, que es la esperanza. La esperanza es la virtud por la cual confiamos en que alcanzaremos la vida eterna y en que Dios nos dará su gracia, o sea, su ayuda para llegar a ella, para llegar a la salvación. Esa es nuestra esperanza, hermano, que independientemente de todas las preocupaciones que pueda haber en el mundo, de todas las catástrofes que estén pasando en el mundo, de todo lo malo que esté pasando en el mundo, nuestra esperanza es la vida eterna. Esa debe de ser nuestra esperanza. Esa es una virtud que tenemos que rescatar, porque muchos ya han perdido la esperanza en la vida eterna. Muchos se han alejado de Dios, muchos se han alejado del camino de Dios porque han perdido la esperanza. Y mucha gente dice que la esperanza muere al último, y no es cierto, porque cuando viene una situación difícil es lo primero que pierden, la esperanza. Y usted y yo es algo que tenemos que rescatar, la esperanza en Dios. Mire, para un hijo de Dios como usted y yo, la esperanza no es un sentimiento ilusorio como mucha gente cree. Mucha gente cree que la esperanza es algo ilusorio, ¿no? Algo que no existe, que únicamente es un sentimiento. No, para nosotros no es algo ilusorio o que es un simple pensamiento positivo. No, eso para nosotros no es la esperanza. Para nosotros la esperanza es la confianza y la seguridad de que Dios obrará para bien en nuestra vida, basados en su palabra y en sus promesas. Esa es la esperanza a la cual nosotros tenemos que aferrarnos, la que está en su palabra y la que está en sus promesas. Hermano, podrán estar pasando muchas cosas a nuestro alrededor, podrán estar pasando muchas cosas en el mundo, pero nosotros tenemos que tener la esperanza puesta en Dios, en su palabra y en sus promesas. Yo no sé en quién tú confíes, hermano. Yo no sé en quién tú tengas puesta tu mirada. Pero nuestra mirada y nuestra confianza tiene que estar puesta en esa esperanza que es nuestro Señor Jesús, quien nos trae la vida eterna. Ahí es a donde nosotros tenemos que caminar, hacia la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. No importa lo que esté pasando en el mundo. La esperanza en la vida eterna es lo que nos tiene que mantener firmes. ¿Y cómo vamos a mantener la esperanza en Dios? A través de la oración, a través de la comunión con Dios, a través de estar en una relación íntima con Él. Entonces, hermanos, tú y yo no tenemos que perder la esperanza. Tenemos que entender que todas estas virtudes que se han ido perdiendo, tenemos que rescatarlas. Nos dice 2 de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia por mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Entonces, estas virtudes, hermano, las tenemos que rescatar. Estas virtudes las tenemos que retomar para nuestra vida, para poder ser una mejor sociedad, para poder ser una mejor comunidad cristiana,
para poder ser un mejor hogar, para poder ser un mejor hijo de Dios. Entonces, hermano, trabajemos en ello, en rescatar esas virtudes que se han ido perdiendo. Hagamos una oración, hermano. Bendito y amado Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra, Señor, entendiendo y reconociendo, Padre, qué tan importante es que rescatemos esas virtudes que se han ido perdiendo. Ese amor que hemos ido perdiendo por tu palabra, ese amor que hemos ido perdiendo por nuestro prójimo, ese amor que hemos ido perdiendo a veces hasta por nosotros mismos. Porque al perder ese amor por nosotros mismos, Padre, hemos dejado de ser honestos como tu palabra implica que seamos honestos, que seamos recatados, que seamos razonables, que seamos justos, Padre. Y todo eso se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo la moral sexual, Padre. Y el ser humano se ha dejado arrastrar por pasiones, se ha dejado arrastrar por aquellos excesos, por la fornicación, por el adulterio, algo que a ti no te agrada, Padre, porque tú constituiste el matrimonio como algo puro, como algo sagrado. Y es algo que se ha ido perdiendo. Ayúdanos a rescatarlo. Ayúdanos a rescatar la confianza en nosotros mismos, la confianza en los demás, Padre. Porque muchas veces, Padre, hemos perdido la confianza en nosotros y llegamos a pensar que somos unos inútiles, llegamos a pensar que no podemos lograr algo, llegamos a pensar que no podemos alcanzar ciertas metas porque hemos perdido la confianza. Pero tu palabra nos enseña que tenemos que depositar la confianza en ti para que a través de ello nosotros podamos alcanzar aquello que anhelamos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser bondadosos con los demás. Ayúdanos a ser esa persona apacible, esa persona tranquila, esa persona amable con los demás, a ser bondadosos, a hacer el bien a aquel que lo necesite, no importando si esa persona nos ha hecho daño, a hacer el bien, Padre. Y no permitas que nuestra fe decaiga, Padre, no permitas que nuestra fe se apague, no permitas, Padre, que depositemos la fe en otras cosas que no sea tu palabra, Padre. Tenemos que reconocer que solamente en ti encontramos misericordia, que solamente en ti podemos encontrar la salvación. Ayúdanos a no perder esa esperanza. El mundo se está cayendo a pedazos, el mundo se está destrozando. Se habla de secuestros, se habla de homicidios, se habla de robos, se habla de hurtos, de violaciones, terremotos, pestes, hambres. Se hablan de catástrofes, Padre, y el ser humano está perdiendo la esperanza en ti. Pero nosotros no podemos perder esa esperanza. Nosotros tenemos que depositar en ti nuestra confianza, nuestra fe, y alcanzar esa esperanza. Porque solamente en ti, Padre, solamente en ti podemos alcanzar esa vida eterna, que es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es esa, alcanzar la vida eterna. ¿Y cómo la vamos a alcanzar? A través de aferrarnos a tu palabra y a tus promesas, porque tú has prometido, Padre, que si nosotros te confesamos, que si nosotros te obedecemos, que si nosotros te somos fieles, Padre, alcanzaremos la vida eterna. Y esa es nuestra esperanza como hijos de Dios. Permítenos, Padre, permítenos, Señor, alcanzar esa vida eterna. Permítenos rescatar esas virtudes que se han ido perdiendo, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues esto fue el estudio del día de hoy y no me despido de ustedes, no sin antes decirles que el día de mañana hay estudio de varones. El día sábado está la conexión con los jóvenes, su tarde de conexión, y el próximo domingo nuevamente aquí en el Shaddai. Las puertas están abiertas, recuerde, ya no es necesario registrarse.
Véngase, hermano, véngase a gozar en la presencia del Señor, y mientras las autoridades no nos permitan llevar a cabo los cultos entre semana, pues seguiremos transmitiendo los miércoles y los domingos, los miércoles y los jueves, pero el domingo recuerde que aquí en el Shaddai las puertas están abiertas. Que Dios les guarde y los bendiga. Bendiciones.